Estamos con Baltasar Miere acá en su domicilio, a quien le vamos a preguntar acerca de que nos cuente sus vivencias de la Rosal 33, si conoce algo de cómo comenzó la historia de la Rosal, en fin, la gente de esa época, los personajes que habían, los bares, en fin, los comercios, todo lo que tú recuerdes, Baltasar. Sí, mira, yo terminé el liceo en el año 63 este, y ahí me fui a trabajar allí. Rosal 33 nace en el año 1933 o 34, siendo la única rosera que había importante en la zona que daba muchísima mano de obra, sobre todo uruguayos y brasileros que venían de todos lados a trabajar cuando se construyeron los canales de bomba uno a bomba 2, que eso según la historia se hizo todo a pala. Este, y, y en esa época se trabajaba, no habían tractores, era todo con bueyes, habían tropillas y tropillas de animales y caballos frisones. Se hacía todo con mucha mano de obra. Este, bueno, yo allí aparecí en el año 63, ya era otra historia. ¿Vos naciste en el Arrozal? No, yo nací en Vergara. Naciste acá en Nací Vergara. en Vergara y mis padres tenían comercio allí en la Rosal 33. O sea que yo desde muy chiquitito estaba concurriendo. ¿Hiciste escuela en el Arrozal o acá? No, no. Yo hice escuela acá en Vergara, en la escuela 17 y en el liceo de Vergara. Ahí está. De ahí pasé a Rosal y estuve 14 años y medio trabajando allí. Conocí por supuesto muchísima gente, muy buena gente te puedo decir, porque todos los que estaban allí, sé que en un momento dado habíamos como 350 personas trabajando, toda gente muy humilde y muy buena, y, y se trabajaba muy bien, la gente era sumamente amable, se trabajaba. En esa época me acuerdo que había un equipo de muy grande gente y en esa época empezó a entrar todo lo que era maquinaria moderna. Me acuerdo que antiguamente se usaban las cosechadoras fijas. Se cosechaba, se cosechaba después ponían cosechadoras fijas, se trillaba y de ahí en chalana se iba sacando. Que siempre se recuerda la famosa Masai Harris. Ah, sí. Este, y después de ahí empezaron a venir la maquinaria John Deere, que la gente de Rosal 23 estuvo haciendo cursos en Estados Unidos. Hubo una preparación muy buena, me acuerdo que los representantes en Uruguay de John Deere era Domingo Basso y, y estaban pero muy ligados a Rosal 23. Estaban permanentemente allí en el cultivo y la gente de servicio mecánico viajaba a Estados Unidos, hicieron preparaciones que de ahí salieron, pero grandes mecánicos. Y por ejemplo, ¿cuáles fueron a Estados Unidos a especializarse que te acuerdes? Bueno, mira, de los que me acuerdo, sí, era Mercedes Cándido, que era después terminó siendo el jefe de taller, y hoy está en Río Branco, y ha sido un gran profesor, un excelentísimo mecánico, pero hubieron muchos. Este, Inclusive Domingo Basso prácticamente era como a Rosal, porque iban y venían y este, la calidad de trabajo que se hacía allí era de primera línea, venían gente de Estados Unidos a visitar a Rosal y totalmente de acuerdo con los procedimientos que se hacían allí, o sea que hubo un avance técnico importantísimo. Ya te digo, entró toda la maquinaria John Deere y después cada día fue mejorando hasta lo que se conoce hoy,
cada vez hay cada maquinaria que hace un trabajo importantísimo. Así que tu tiempo no fue de los bueyes y de los caballos y de los bulldozers. No, no, yo conocí eso, conocí algunas máquinas que estaban como reliquias ahí. Prácticamente no, no, ya la ganadería, por ejemplo, los bueyes, eso ya se había desaparecido, quedaban algunos frisones quedaban todavía, pero eran como reliquias más que nada. Prácticamente ahí ya entró la época de la maquinaria, el tractor. Sí, sí. Cambió totalmente. Y prácticamente se plantaban unas 4.000 hectáreas, 3.000 y pico, 4.000 hectáreas. este, y eran a esa época la arrocera única que había en la zona, la más grande. Después había algunas arroceras en Rincón, me acuerdo de lo de Juan Fleita, y había una arrocera allá en Río Branco. Domingo Navarro. Don Domingo Navarro, que después fue productor de Samán, fue un fundador. Sí. Y ahí empezó a crecer todo el sector arrocero. Después apareció Samán, que visitaba también a Rosal 33, o sea, don Ricardo Ferrés, que era el fundador de esa empresa. Hizo un trabajo de promoción a nivel de América, en la cual allí mismo en el Rosal 33 se filmó, se hizo trabajo con Canal 10. Me acuerdo que fue Cristina Morán, se grabaron un montón de situaciones y se mostró a América todo lo que se estaba haciendo en Uruguay. Y de ahí empezó a florecer el sector arrocero, y ahí se juntó Samana, Rosal 33 y todos los otros, y empezaron a hacer un desarrollo en serio, y ahí creció la calidad, porque el tema importante fue la parte de semilla, y eso era lo más importante. Se trajeron semillas de Estados Unidos, y también ahí aparece Estación Experimental del Este con los desarrollos de semillerías y todo eso, que fomentó una calidad impresionante. Y bueno, con eso el sector uruguayo avanzó enormemente, la calidad, la cantidad. Yo me acuerdo que en aquella época hablamos de 80, 100 bolsas por hectárea. Hoy en día se habla de 250, 300 bolsas por hectárea. Eso indica la calidad que se ha logrado. Y bueno. ¿Y a los viejos les costó adaptarse a esos nuevos? A No, esos no, nuevos, no. no. La gente que había allí era gente muy trabajadora, gente muy humilde, no. Se No tenía adaptaron. por sí, perfecto, no. Pasaron de los bulldozers a los Massey Ferguson sin problema ninguno. Sí, no, la gente era. No. Era muy buena gente, además aprendía. Fue una gran. Rosal 33 fue una gran escuela. Sí, sí. La verdad que ahí iba gente de todos lados. Por ejemplo, se tomaban de la UTU, por ejemplo, se elegían oficios y se llevaban allí a Rosal 33 y todo el mundo trabajaba. O sea que la calidad del desarrollo del sector arrocero fue muy importante y se trabajaba muy bien, se hacía. Y eso que me estás hablando es más o menos de la década del 60. Del 63 En adelante. en adelante. Ahí está. Del 63 al 70 y pico fue el desarrollo eso. Ahí Allá está. por el 70 y poco fue la promoción esa a nivel de América, y ahí se entró a agrandar todo el sector arrocero y los apoyos. Que justo nace Samán Sí. y se junta con Arrozal, que en esa época era don Ricardo Ferrés, y estaba Jorge Sanguinetti, que era dueño de Rosal 33, también un ingeniero, que hizo un gran desarrollo y fue un gran personaje dentro del sector arrocero, que lo impulsaron notablemente. Eso, Sí. sí, muchísima gente. Sí. Y entraste a trabajar ahí en el escritorio. Sí, yo entré a trabajar ahí en la oficina, después Sí. empecé con
con especialidades, empecé con secadores, semilleristas, y hacíamos de todo un poco. Claro. Fuimos cubriendo etapas y bueno, por suerte tuvimos un gran desarrollo, trabajamos la verdad que bastante y algún conocimiento pudimos adquirir, sin lugar a dudas. Che, y de tu tiempo era todavía el cangrejo y el autovía y Sí, eso, o sí, sea, sí. eso ya estaban Sí, eso todavía. estaba todo permanente, Sí. el sistema de COVID del movimiento se cargaba, se secaba el arroz, o sea, se traía desde chacra, se traía con el sistema de COVID todo vías de pequeñas vías, con maquinaria, vagonetas, se traía los secadores, se secaba, se embolsaba y al principio se mandaba todo el arroz a Montevideo. Se cargaba en AFE, se mandaba a Montevideo y allí se elaboraba. Con el tiempo instalan el molino este que tenemos hoy acá, lo traen lo traen a Vergara y ahí el proceso queda desde Rosal 33, desde el cultivo, con el famoso cangrejo, el Twin City, que cargaba 30 vagonetas o sea, cargaba 750 bolsas por viaje y eso demoraba 1 hora y media en llegar al molino. En esa época no había camiones, entonces con esa máquina se hizo una fortuna porque el movimiento que hacía, lo que lograba cargar era una cosa imponente. Y todas las maquinarias de chacra venían todos a los secadores. Bueno, después se armó secadores acá en la planta del molino también y se fue aumentando las capacidades. O sea que ahí también vino un desarrollo importantísimo en cuanto a ensilado, a procesamiento. Y más o menos qué población en esa época, más o menos en esa época. En esa época del 60 y pico habían unas 350, debíamos haber 1000 personas allí, lo 1000 menos. personas, ¿no? Sí, lo menos, sí, porque Hoy si quedan 200, quedan muchas. no tengo idea. Sí, Pero sí, yo creo que eran 345 personas que trabajábamos todos, más todo el grupo familiar, calcular que sí, sí. sí, sí, por lo menos 2 o 3 personas por empleado, llegábamos a las 1000 personas. Sí. Sí. Y así que hablamos de la autovía, del cangrejo. ¿Es cierto que el tucutucu echaba como 2 horas para ir de Vergara a La Rosal? Sí, porque era una maquinaria, una máquina a gasoil con un solo pistón. Ah, Eran los Jung, era la marca tenía un pistón solo, y era lento, pero ese era el que andaba con el material de Covil, o sea, todas las vías que se iban tendiendo en la chacra. Por ejemplo, en toda esa área que Arrasalte disponía de 12.000 y algo de hectáreas, entonces iba distribuyendo los cultivos en distintos lugares. En cada momento, las cuadrillas de vía iban tendiendo vías sobre bañados, sobre distintos lugares, y después se cosechaba todo, se levantaba esa vía, se juntaba y se iba trasladando en distintos lugares, o sea que claro, se iba cambiando de zona. Y los tucutucos eran los famosos lentos y cargadores de vía que claro. se armaban, se cargaban una cuadra y media de largo de material de Covil, así que Ahora, ellos también cargaban arroz, ¿no? Los tucu, las vagonetas de los tucutu. eh, raramente, habían Ah, otro tipo de máquinas, habían 10 locomotoras a nafta sí. que eran más rápidas y cargaban mejor. Los tucos prácticamente se usaban para Para la trabajo lento, claro, para la vía, seguro. porque la vía esa le llamaban de Quita y Pon. Vía Quitaipón, o sea, Se- la vía de Covil, Seguro, esa vía era una trocha angosta y claro, había muchísima maquinaria, todo se cargaba en vagoneta. todo en vagoneta. Se cargaba, cada vagoneta llevaba 25 bolsas de arroz. Y esas eran las que entraban a la chacra. Claro, y se entraban a la chacra, se descargaban a granel y después venían al secador, que tenía un sistema de amarre
con una volcadora eléctrica. Entonces se accionaba un motor eléctrico, se volcaba el granel que traía los pozos secadores y se iba sacando. O sea que después volvía otra vez a la chacra, se llenaba y ahí estaban permanentemente yendo y viniendo, yendo y viniendo. Sí, sí, sí. Y prácticamente las cosechas ya demoraban 3 meses, 4 meses. 3 meses. Porque era muy lenta, las cosechadoras eran pocas. Claro. Después sí, cuando empezó a aumentar la capacidad de cosecha, los tiempos se fueron acortando. Hoy se ha reducido casi que a 2 meses, si acaso, ¿no? Claro, Sí, rapidísimo todo. hoy es cuando querés acordar ya está terminada la cosecha. Y los tractores todos computarizados y Sí, todo, sí, ¿no? toda maquinaria moderna que Sí, 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 sí. yo me acuerdo que antes se sembraba con los KC430, que habían 3 sembradores, y sembraban 100 hectáreas por día. Claro. Hoy una máquina de esa creo que siembra 700, 800 hectáreas por día, disparando. Así que alcanzaste a conocer los motores DEU en las bombas. Sí, Los- con los motores de EU eso, por supuesto. Eso fue en la época que se quisieron cambiar porque había motores muy grandes que en la época de la guerra se manejaban con grasa. Entonces se arrancaban de una forma con combustible y después se iban transformando, pero cuando esas maquinarias se apagaban, quedaban llenos de grasa y había que vaciarlo y totalmente. Entonces fueron cambiando, hasta que aparecieron los famosos Deutsch, los Deus. Es una fábrica alemana. Discúlpame que te interrumpa. Sí. Eso es lindo de contarle a la gente que vea esto, que eso me lo contó el negro Cardoso, que la grasa la traían de un frigorífico de Melo, ¿ves? Ajá. La No, compraban. sí, yo no conocí eso. Sí, el negro Cardoso me contó que él los hizo arrancar Sí, a grasa. era uno de los jefes que Sí, había en la... claro. eh, Pero digo, se daban maña cuando no había full oil, era que arrancaban a claro, full oil. porque Sí, o sea, arrancaban a full oil sí, y después pasaban a grasa. sí. Esa grasa caliente, pero tenían que tener la precaución de que no se les fuera a apagar los motores porque quedaban todos atorados en grasa. Claro. Se congelaba la grasa y había que Sí, sí, destapar sí, y sí. sacar. Sí, sí. Sí, los pistones de esas máquinas entraban 2 personas abrazados allá adentro. O sea, Y eran motores de barcos, creo que me dijeron. motores estacionarios. Sí, 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 sí. los motores de esos, por ejemplo, llevaban 400, 500 litros de aceite en el cárter. Uf, Eran unas moles. Después vinieron esos motores más modernos que cambió totalmente la historia. sí. Hay una anécdota que dice que los tuvieron que traer por agua porque las carretas se enterraban para cargarlos. Sí, Eso, no eso sé. me contó Cardoso. Tuvieron que embarcarlos en charqueada y ahí traerlos por agua hasta la bomba 1. Pero hubo uno. Claro, porque dice que las carretas se quedaban ahí en el pantano, ¿viste? Sí, no, es que eran tierra. motores Sí, muy grandes. sí, 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 sí. Muy grandes, sí, no. Y en el año 59 dice que estuvieron bajo la inundación. Los de la 1 y los de la 2, que los tomó la inundación. Es posible. Me contaba el negro eso. Y que cuando bajó todo los hicieron marchar y al pelo todo. ¿Ves? Sí, no, Sí. era maquinaria de Sí, 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 sí. una nobleza terrible. Sí, Gilberto era Eh, uno de los principales mecánicos que tenía el sistema. tenemos la suerte de tenerlo con 100 años de edad, ¿no? Gilberto sí, Y lo lindo sería un día poderle hacer un reportaje. sería ideal, ese negro. Sí, Gran gente, gran hombre. sí. Yo la otra vez le estuve haciendo, que le voy a hacer, ¿no? A Zacarías. Zacarías Taborda. Sí, él trabajaba en esa Zacarías trabajó con el negro, sí. Sí. Zacarías estuvo en la bomba 1. En Sí. la 1 estuvo Zacarías. Y el negro estaba en la 2 cuando eso. Si yo de Zacarías me acuerdo, Sí. me acuerdo de verlo ya. Sí. Había muchísimas gente. Todos los sistemas de riego. Era todo muy importante la distribución. Después empezaron a abrir técnicos, agrimensores. La verdad que se trabajaba con una muy buena calidad. Y la vida social tenían clubes La Arroz Sí. y 2 cuadros de fútbol. Tenemos el Club del Arroz, los bailes de la Escuela 60. Ah.
cuadros de fútbol. No se trabajaba muy bien y había muy buenos cuadros de fútbol, eran siempre destacados por la calidad. Inclusive yo me acuerdo que había unos cuadros de 33 que venían en avión a buscar jugadores a Rosal 33, me acuerdo, Ortelio Milivia lo venían a buscar en avión para jugar en 33, me acuerdo qué cuadro era. No, había Y como es Julio Correa, el Colorín el Correa. Colorín Correa. El Colorín Correa nació también ahí. Sí. Bueno, y después se fue a Montevideo, Mm. y de Montevideo se fue a Estados Unidos, que terminó jugando junto con Pelé, que son grandes amigos. La primera vez que fui al Estadio Centenario con mi hermana, con Mariel, año 1977, andaba de paseo en Montevideo, fuimos a ver Nacional y Huracán Buceo. Y en Huracán Buceo estaba jugando el Colorín Correa. Me acuerdo que fue sustituido por Boris Machado, que era de ahí de 33 también. Sí, me acuerdo que lo vi jugar en Huracán Buceo. Seguro, el Colorín sí. era un gran dribleador, y el que manejaba el cuadro era el Rayado Telly, Ah, que sí. era un Gran jugador, ¿no? gran jugador, un tipo pesado, pero una cabeza. Sí. Y lo hacía jugar al Colorín. Y ahí lo vieron y lo llevaron. Y después yo tuve la suerte de ver filmaciones del Cosmo. Lo vi jugar a Pelé, lo vi jugar a Colorín. Inclusive yo lo llamé a Colorín un día y le digo, mirá, hay un video que está girando en Europa, y que apareció vos, pero no lo pude encontrar él. Aparecía seguido, yo tuve la suerte de verlo y les avisé. Cosas muy, muy bonitas Claro. que con el tiempo se transforman en historia. En historia, bueno, ¿y lo conociste a Mateo Tortiel, que tenía las víboras? Sí, Mateo, cada susto me pegó ese viejo. Bueno, Porque esa es otra cosa linda de contarle a la gente también, ¿no? sí, el viejo, mi padre tenía boliche, entonces él iba a comprar cosas y la gente lo veía y le dejaba el lugar siempre. Sí, sí. Entonces yo un día llego allá al boliche y viene mi viejo Mateo y dice, mijito, dice, necesito tal cosa. Bueno, y yo lo fui a atender y de repente dice, mire lo que tengo acá para mostrarle. Le sale por el cuello de la camisa una víbora. ¡Pum! Yo lo quedé mirando y digo, pero ¿y eso? Y mi padre, cuando seguro yo me asusté, era un gurichito. Sí, sí, sí. Y dice mi padre, dice, pero don Mateo, ¿qué está haciendo usted? Dice, le estoy mostrando al nenito, dice la víborita. Está loco, me lo va a asustar. El viejo andaba cargado de víboras arriba porque era Sí. un maestro en víboras. Inclusive me acuerdo que Dice que eran cruceras. las cruceras las agarraba él. Mm. Varias. Había un caso de un muchacho que estaba en Montevideo estudiando, que le cazaron una crucera, la pusieron en una amajuana y resulta que la crucera se escapó en una pieza. ¿Y quién entraba a esa pieza? Fueron Carlos Mateo. Mira, hay una crucera ahí, sí, ya la siento, está acá. Empezó a meterse entre cajones, taca. Y empezó a hablar y a hacer unos ruidos. Lo agarraba y parecía que tuviera un gato en la mano. Sí, 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 Este, sí, 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 sí. Era un encantador de serpiente. Che, y así que lo de las cruceras es cierto. Y comentaban también, había un cuento que dice que una vez le había venido una reacción alérgica porque Sí. había comido una. Sí, es cierto. Sí. No, eso yo lo sé porque él me lo dijo. Ah, Porque resulta que decía él, que la crucera se come de la cabeza una cuarta para atrás sí, el resto del cuerpo. sí. Y él dice que no le dio oídas a eso y se la comió toda. Casi reventó por el viejo. Sí, 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 le sí. vino una alergia que por poco se pela. Y él nos dijo, si no se puede, si una cuarta para atrás a la cabeza, parece que en esa zona tenía el veneno. Sí, Y que el resto se podía, él comía víboras. sí, Siempre. sí, sí. No, Y allá trabajaba de hojalatero y eso era no me acuerdo, él trabajaba en los talleres, pero no me acuerdo en qué. Ah, en los talleres trabajaba. Sí, él trabajaba allá, pero yo no me acuerdo en qué era. Sí, creo que oí que era herrero, algo Sí, por sí. el estilo de eso. Sí. Yo era muy chico cuando eso. Claro, No. pero digo, ¿recordás ese caso? Sí, Sí, de la- sí, yo lo conocí, mamá tenía sí. el rancho siempre
estaba afuera con sus víboras y sus cosas, todo el mundo pasaba mirando, ¿viste? Sí. Era Sí. Sí. un encantador. Me contaba Constancio Moreno que dice que él comentaba que nadie le entraba al rancho, dice. No, Que se iba tranquilo porque nadie le entraba al rancho, dice. tenía víboras hasta en el techo. Sí, dice que sí. No había caso, ¿quién iba a entrar? Sí, No entraba sí. nadie, ¿no? Eso tuve oportunidad de escucharle a Abella también, que fue comisario mío en el Rincón. Claro. Alberto Abella. Sí, el hijo Ah, está, de Hugo Abella. de Lugo, Ah. sí, como lo reconozco. Hugo Abella dice que tocaba muy lindo la guitarra. Tocaba la guitarra. Sí. Siempre andaba vestido de gaucho con las botas marrones bien lustradas. Ah, Era amigo mira. de mi tío, compañero de guitarreada. De Tomás. Sí, de Tomás. Ah, Tomás tocaba la guitarra también, es verdad que me había Y dicho. siempre tocaba la guitarra. Sí, Y sí, cada sí. vez que venía, porque Abella trabajó en el escritorio, Sí. y después se fue. Pero él siempre venía y estaba unos días ahí paseando, recorriendo la Rosal. Sí, siempre. Sí. Bueno, así que fue una época muy linda toda esa, ¿no? Sí, no, la verdad que fue Una época de mucho compañerismo. Sí, muy buena, ya te digo, muy Sí. buena gente. Yo lo recuerdo que tengo de todo el mundo. No puedo decir, este era menos que aquel, no. La gente era muy humilde, todos trabajadores, gente muy bien. Sí. Y bueno, y aquí estábamos medio, en esa época prácticamente no había carretera. Se salía solamente por la vía que la autovía famosa que tú mencionas demoraba 1 hora y cuarto en hacer los 26 kilómetros de cultivo aquí el kilómetro. Y ahí nos veníamos, o sea, todos los días salía la autovía y además en las máquinas que traían la carga de arroz, siempre se venía gente. Sí. En las máquinas siempre se enganchaba el famoso águila blanca. Ah, sí. Este, Mi madre alcanzó a viajar en el Águila Blanca con Emilia, que era niña. Iban a verlo a mi padre cuando era policía en el Arrozal allá. seguro. Hay una Sí. anécdota, porque siempre se hacían los bailes, se llevaba orquestas de acá, Ah, de sí. todos lados. Sí. Y siempre una de las orquestas más grandes que había en esa época era la Cumaná. Y una vuelta fue el muñeco con su orquesta. Y entonces le dijeron al guarda del tren, dice, esto acá van a ir los músicos. Entonces vino a subir uno y dice, sí, no, pero mire que estos son para los músicos. No, yo vengo con el piano. Ah, entonces pase. El piano techera se encontró. Claro, iba con el piano, seguro. Vengo con el piano y uno van para los músicos y vuelta a pasar adelante. Era uno de los músicos. Sí, vos sabés que yo voy a hablar con los herederos de Francisca. Francisca Barnete tenía una foto donde estaba el Águila Blanca, habían un lote de policías que estaba Pedro Núñez. Yo tuve oportunidad de conocerlo, estaba Fábrica y estaba Rosendo, que se ve que y Reboa, se ve que venían de un baile en el Arrozal. Rosendo siempre iba, era Sí, número sí, uno sí. en los bailes. Sí. Los bailes de la escuela siempre estaba Rosendo con su famoso amanecer. Hacía hablar el violín. Hacía hablar el violín. Es Yo cierto. no sé, ese violín, yo anduve averiguando por él en un tiempo y un hijo de Rosendo andaba atrás de él, que no sé si lo consiguió. Andaba medio desaparecido el violín. Tuvimos varios averiguando sobre el famoso violín de... Vos sabés que ese violín hubo un tiempo que lo tuvo Torelo Antunes, porque él se lo había dejado empeñado por una cuenta a Torelo. Ajá. Sí, hubo un tiempo que lo tuvo Torelo porque un día se lo mostró a papá, un día que fuimos allá, se lo mostró y dice, mira, aquí tengo el violín del negro Rosendo, dice. Me acuerdo que estaba en un estuche verde, una cosa así. Yo sé que hace no mucho tiempo, el hijo de Rosendo, el Fito creo que Ah, sí, el que está acá. el Fito anduvo Sí. atrás de él y habíamos andado rastreando, pero que no sé si lo consiguió o no, la verdad que no sé. Ah, El está. Fito andaba atrás del Ah. violín del padre. Bueno, muy bien, Baltasar. Ha sido muy linda la charla. Rescatamos muchas cosas de la Rosal. Te agradezco mucho de mi parte. Sí, no, la verdad que de Rosal se podían hacer Se pueden hacer varios libros, ¿no? varios libros Con porque hay toda la anécdotas, hay Cualquier... cosas que son
Son seguro. muy interesantes, viste, que en Claro. este momento no me vienen a la memoria, Está seguro, pero pero en otro tiempo. sí, sí. Además pasaríamos hablando 24 horas en vez de unos minutos, ¿no? Tenemos que estar Sí, un mes más o menos un contando mes más o cosas. menos. Bueno, muchas gracias. Espero que alguien recuerde.